Daniel capítulo 7. Daniel sitúa esta asombrosa revelación que documenta el capítulo que estamos estudiando cuando Belsasar se encuentra en su primer año como corregente de Babilonia, que según la Enciclopedia Británica fue alrededor del 550 a.C. Si Daniel estaba en la adolescencia en el año 605 a.C., cuando lo llevaron cautivo a Babilonia, para cuando recibió estas revelaciones, debía tener más de 70 años. En el capítulo 2 de Daniel, Dios le dio una visión de los gobiernos mundiales del hombre a Nabucodonosor, el gran rey de uno de estos gobiernos de Babilonia, como una hermosa estatua de oro y de plata. Aunque la imagen se devaluaba desde el oro hasta la arcilla, todavía era una imagen bien parecida. Sin embargo, cuando él le dio la visión a Daniel, a quien se le podía confiar la forma en cómo Dios los mira, los mostró como bestias crueles, feroces y terribles. Esta interesante visión de las bestias de Daniel, en el capítulo 7, explica lo que ya hemos visto en Daniel 2, pero con más detalles. La visión trata de 4 grandes bestias que se elevan desde el mar, y la cuarta teniendo 10 cuernos. Estas 4 grandes bestias, además de los 10 cuernos, son idénticas en paralelo a los 5 grandes imperios previstos en la imagen de Daniel, capítulo 2. Es de destacar, eso sí, que Daniel vio en visión y en profecía el ascenso y la caída de estos grandes imperios muchos años antes de que realmente sucedieran. El énfasis principal de la visión son las revelaciones adicionales sobre el último imperio mundial, y nos da una nueva pieza del rompecabezas del tiempo del fin, introduciendo al maniático dictador de este último régimen del hombre. Daniel 7, versículos 1 al 3. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Daniel sueña con 4 grandes bestias que se forman a partir de los vientos que combatían en el gran mar. El gran mar representa a los pueblos del mundo. Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 4 vientos son los 4 vientos del cielo, fuerzas espirituales que Dios usa para manipular el mundo físico a hacer su voluntad, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Daniel 4:25. Más adelante en el versículo 17 dice: estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y el versículo 23 dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Estos versículos demuestran que una bestia es tanto símbolo de rey como de reino. Daniel 7:4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Aunque Dios no revela a Daniel los nombres de estos imperios, o tal vez por alguna razón Daniel no los apunta, los describe de tal manera que al observar la historia es fácil encontrar las similitudes entre las descripciones y los imperios que se sucedieron uno tras otro. También tenemos un esquema para entender el sueño, porque en buena medida traza paralelismos con el que Daniel le interpretó al rey Nabucodonosor casi 50 años antes en Daniel 2. En el capítulo 2, el imperio que se describe es Babilonia, dicho específicamente por Daniel. Dado que él vivía en el imperio babilónico,
Era lógico que la primera bestia de la revelación fuera justamente Babilonia. A observar por las características de esta bestia, vemos que las semejanzas se hacen patentes. Las esculturas de Lamassu, los leones alados y toros con cabezas humanas eran comunes en Mesopotamia, que en aquel momento estaba bajo el yugo de Babilonia. Por lo visto, esta bestia representa más concretamente a Nabucodonosor, que había sido un gran conquistador, a semejanza de un león cuyas alas fueron arrancadas, representando la humillación de Nabucodonosor como bestia durante 7 años, según Daniel 4, y finalmente se convierte en una persona mucho más humilde. Por ello se le referencia como con corazón de hombre. Ezequiel 36 dice: «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Daniel 7:5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho: «Levántate, devora mucha carne». La segunda bestia era un oso que corresponde a los brazos y el pecho de plata de Daniel 2. El oso es uno de los depredadores más grandes y fuertes de la naturaleza, ya que sabemos por la historia que el reino siguiente a Babilonia fue Medo-Persia. El oso representa al imperio de la confederación de los persas y los medos. Se alzaba más de un costado, lo cual indica así el predominio de los persas. El imperio persa creció hasta convertirse en el imperio más grande de Oriente Medio que se hubiera conocido hasta aquella época. Disponía de ejércitos enormes y aplastaba a sus enemigos con el mero peso numérico. Se dice que las 3 costillas que llevaba en la boca simbolizan los 3 reinos que Persia conquistó o cuyos territorios heredó. El rey Ciro, fundador del imperio persa, conquistó los territorios que previamente habían regido los 3 principales imperios que precedieron a Persia: Egipto, Asiria y Babilonia, entre los cuales estaban incluidos los territorios de Israel y Judá como parte de su dominio. Otra interpretación es que las costillas representan a los 3 imperios que conquistó: primero Media, después Lidia y por último Babilonia. Daniel 7:6. Y después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. La tercera bestia era semejante a un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, representando al imperio de Alejandro Magno, que equivale al vientre y los muslos de bronce de la imagen del capítulo 2. Se da por entendido que las 4 alas representan la celeridad de sus conquistas. A los 20 años, Alejandro comenzó su campaña militar y conquistó todo el mundo civilizado, desde Grecia hasta la India y desde el sur de Rusia hasta el norte de África, en tan solo 10 años, venciendo al imperio persa en el 333 a.C. en la famosa batalla de Isos. Pero justo cuando estaba en la cúspide de su poder fuerte y con solo 33 años, Alejandro murió. Su imperio tal vez no fue el más poderoso, pero fue el más extenso de los que dominaron el mundo de su tiempo. Su imperio se fue diseminando, como las 4 cabezas indican, hacia los 4 vientos de la tierra, cumpliéndose aquello de que luego de la muerte de Alejandro el imperio se fragmentaría rápidamente, convirtiéndose en 4 reinos separados, regidos por sus 4 generales. El mapa del imperio se cristalizó en 4 divisiones principales, que probablemente era lo que representaban las 4 cabezas del leopardo: Macedonia y Grecia, los dominios de Lisímaco, que gobernaba Tracia y la actual Turquía, el imperio Seleucida, que abarcaba lo que hoy en día es Siria, Líbano, Irak e Irán, y el imperio Ptolemaico. El dominio de las tierras que hoy en día conocemos como Palestina e Israel se alternó entre los seleucidas y los ptolemaicos, y en algunos momentos lograron independizarse de ambos. Estos 4 reinos van a asumir una gran importancia en el próximo capítulo.
Daniel 7, versículos 7, 19 y 23. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Eso nos trae a la cuarta bestia, monstruo espantoso y terrible y en gran manera fuerte, con grandes dientes de hierro y uñas de bronce, que no se parecía a nada de lo que Daniel hubiera visto antes, porque no encontraba palabras para compararla con nada. Esta bestia con los dientes grandes de hierro corresponde a las piernas de hierro en la imagen de Daniel 2 y es, por supuesto, Roma, una bestia grande, poderosa, fuerte y terrible, que devora y desmenuza al mundo conocido y civilizado de su día. Y sin embargo, tan magnífico fue el concepto romano de la ley, la nobleza de sus ideas, su lengua y literatura, que han influido en todas las culturas y civilizaciones posteriores. Esta bestia tan diferente literalmente holló las obras de las civilizaciones con la huella de su cultura. Estos versículos que se cumplen con Roma fueron escritos cientos de años antes de que este imperio surgiera, los dientes de hierro y uñas de bronce. Roma aplastó a sus vecinos por cientos de años. Aquí en esta descripción todo es fiereza y poder. A partir de aquí la visión salta hacia el futuro. Continúa de cerca, ya que hay muchos detalles en los próximos versículos sobre el anticristo y su reino. Estudiaremos primero los versículos que hablan acerca de los 10 cuernos y del anticristo. Daniel 7, versículos 8, 11, 20, 21, 24 y 25. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Cuál es el tema central del capítulo 7 de Daniel? El anticristo. No se olviden de su reino, de los 10 cuernos que surgen del cuarto reino. Él no sería nada sin su reino. Aquí se mencionan otros reinos que le preceden, a fin de darle el marco necesario para identificar específicamente de qué reino se trata. Y en la cabeza de la cuarta bestia había 10 cuernos. Si hacemos memoria de la imagen de Daniel 2, esta tenía 10 dedos. Se deduce que los 10 cuernos y los 10 dedos simbolizan los mismos 10 reinos. También aparecen 10 cuernos en la última cabeza de una horrible bestia de 7 cabezas descrita en el Apocalipsis capítulo 17. Los versículos 12 y 13 dicen: Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Allí dice que esos 10 cuernos son 10 reyes y que le entregarán su poder al anticristo.
colaborarán y trabajarán con él y para él. Por lo tanto, si son los mismos 10 reinos, esos 10 cuernos de la horrenda bestia son 10 reyes o reinos muy estrechamente relacionados con el imperio del Anticristo en el tiempo del fin. Y así como en Daniel 2, estos 10 cuernos son 10 reinos que tienen sus raíces en el antiguo imperio romano. Una porción considerable de la Europa actual del Oriente Medio y un poco del norte de África formó parte del imperio romano. Por tanto, los capítulos 2 y 7 de Daniel permiten deducir de forma bastante convincente que estos 10 reyes o reinos tienen sus raíces y son ramificaciones del antiguo imperio romano. Sin embargo, recientemente algunos estudiosos especulan que estas naciones del tiempo del fin, simbolizadas en estos 10 cuernos y de donde el cuerno pequeño o anticristo sube, muy bien podrían ser los países islámicos del Oriente Medio y África del Norte, que conforman el núcleo del futuro gobierno mundial del anticristo. Lo veremos. La interpretación tradicional y prevalente es que esta liga de 10 naciones vendrá de Europa. Muchas veces las predicciones de la Biblia no tienen sentido hasta que los sucesos ocurren. Entonces las recordaremos y estimulará nuestra fe en ellas. No estamos tratando aquí de identificar exactamente al último líder mundial ni a su nación. No es lo que sabemos todavía en este momento. Cuando llegue la hora, no habrá necesidad de especular. Por lo menos sabemos que ciertas naciones que alguna vez formaron parte del Imperio Romano se unirán con el Anticristo, como explica el capítulo 17 del Apocalipsis. Pero luego aparece otro cuerno que inicialmente era más pequeño que los demás y después creció más que todos ellos. Ese nuevo cuerno tenía ojos de hombre y hablaba grandes cosas. Apocalipsis 13, del 5 al 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Los ojos como un hombre y una boca que hablaba grandes cosas muestran que el cumplimiento de este último cuerno pequeño es un individuo, el anticristo o bestia, como se le llama en Apocalipsis 13, del 3 al 7. El cuerno pequeño que creció más que los demás no puede ser otro que el anticristo. Arranca de raíz a 3 de los otros 10. Da la impresión de ser violento. Es muy probable que estos 3 reinos que se opongan al anticristo, por ello se los margine del poder. Sin embargo, la bestia del Apocalipsis tiene todos los 10 cuernos en el momento en el que se producen los sucesos del tiempo del fin, por lo que se deduce que a los 3 arrancados los reemplazan líderes aliados al anticristo. Daniel ve con espanto que el anticristo persigue a los santos y les hace la guerra al pueblo de Dios durante tiempo, tiempos y medio tiempo. El Apocalipsis también nos habla de esta persecución en Apocalipsis 13. 42 meses equivalen a 3 años y medio. Por consiguiente puede deducirse que tiempo, tiempos y medio tiempo equivalen a 3 años y medio. El Señor no podía ser más específico acerca de la duración del período que conocemos como la Gran Tribulación, la segunda mitad del reinado del Anticristo, que precede inmediatamente a la segunda venida de Jesús. Y la razón principal es para que los hijos de Dios que estén viviendo allí sepan que solo va a durar 3 años y medio y no más. No va a ser una época placentera aquí en la tierra. En un mensaje posterior, un ángel le dice a Daniel que será un tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Marcos 13:20 dice: Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Daniel 12:7 dice: Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo,
y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Este hombre tiene una agenda. Él odia a Dios y va a cambiar las leyes de la humanidad en un intento por sacar a Dios fuera de su gobierno. El sueño del ateo parecerá por un tiempo hacerse realidad. También será ilegal adorar a Dios y al Cordero de Dios Jesucristo. Aquellos que traten de adorarlo serán perseguidos sin piedad. Él no se va a presentar ante el mundo como: buenos días, pueblos del mundo, soy el anticristo. Será sutil en un principio. En realidad el anticristo irá en contra de Cristo, pero también lo va a imitar. El mismo lobo con piel de cordero. No solo hace la guerra, sino que a Daniel le da la impresión de que gana la guerra imponiéndose sobre el pueblo de Dios. No dice que lo vaya a destruir por completo, sino que lo dispersa, de manera tal que ya no puede tener tanto poder e influencia en el mundo y en la política. La bestia va a vencer a la iglesia en lo que a su poder temporal se refiere: edificios, organizaciones y dinero. Y muchos sufrirán como mártires, según los versículos 21 y 25. No va a poder destruir a todo el pueblo santo, pues en los versículos 18, 22 y 27 se menciona que los santos recibirán y poseerán el reino, y éste les será entregado a ellos. Pero intentará alterar los tiempos y la ley. Los dictadores siempre promulgan leyes para reforzar su poder o reprimir a sus oponentes. Por un tiempo parecerá casi imposible poder detener el avance arrasador del anticristo en la escena mundial, pero solo va a ser una ilusión, pues Dios lo tiene en la mira y solo le permitirá llegar hasta cierto punto. El mundo ya ha sufrido muchos tiranos, aunque ninguno será tan monstruoso como este. Sin embargo, al igual que los que le precedieron, le espera la ruina. En resumen, esta cuarta bestia tiene 3 etapas. La primera simboliza el antiguo imperio romano, que de acuerdo a la historia secular, conquistó el imperio griego. La segunda describe los 10 cuernos, reyes o naciones del tiempo del fin, que crecen de la cabeza de esta cuarta bestia y que cooperarán y entregarán su poder al anticristo. Por última, la tercera etapa es este cuerno pequeño que sale de entre ellos y forma el gobierno mundial. ¿Por qué creen que Dios habría de dedicarle casi 2 libros enteros, además de multitud de profecías de la Biblia, a estos pocos años del tiempo del fin? ¿No les parece que Él quiere que no estemos engañados como el resto del mundo? ¿Ustedes creen que Él espera que nos preparemos? ¿Se van a alistar? Y el final feliz de la visión. Daniel 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Cuando Daniel observa las bestias, ve un salón con un trono. Tras observar las bestias, Daniel ve un recinto con un trono, a Dios, el anciano de días, sentado y rodeado por una innumerable multitud. Este anciano con vestiduras blancas y resplandecientes y con un cabello completamente blanco. Es una de las pocas descripciones que se hacen de Dios en toda la Biblia. Si se multiplica 10.000 por 10.000 la cantidad con la que describió Daniel la multitud presente ante Dios en el versículo 10, son 100 millones. La muchedumbre que había en el recinto del trono era pues inmensísima. El apóstol Juan en Apocalipsis también tuvo una visión similar. Apocalipsis 7:9 dice: miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Daniel 7:12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, su soberanía o poder independiente, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Durante el milenio todavía habrán naciones sobre la tierra, pero les había sido prolongada la vida. Se les va a quitar su autonomía
y Dios con Jesucristo y los santos serán sus gobernantes y sus reyes. Todavía habrán naciones. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Siempre se aparece en las nubes. Se fue en las nubes, viene sobre las nubes, siempre asociado con las nubes. En las nubes llega el Hijo del Hombre. Este es uno de los pocos lugares donde se muestran las distintas personalidades de Dios y de Jesús. Dos diferentes personalidades, el Hijo del Hombre, que solo podría ser Jesucristo, y el Anciano de Días, Dios Padre. Sabemos que se trata de Jesús porque Él se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre en varias ocasiones a lo largo de los Evangelios, en Mateo 8, 16, Marcos 14, Lucas 9 y Juan 13. Los judíos eran muy versados en las Escrituras y Jesús deliberadamente les hacía saber a quienes lo escuchaban que Él era el Hijo del Hombre del libro de Daniel. Así como aparece en las nubes de esta visión, aparecerá también en las nubes en su segunda venida. Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Mateo 24:30 dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hechos 1:9 y 11 dice: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 2:44 dice: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Apocalipsis 11:15 dice: El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Daniel 7, del 15 al 18, 22 y 26. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El anticristo acaba por ser arrojado al lago de fuego. En el Apocalipsis dice que se le arrojará después de terminar derrotado en la batalla de Armagedón. Apocalipsis 19:20. Después al Hijo del Hombre se le da el dominio, la gloria, el reino, y todos los moradores de la tierra le servirán. Y no solo Jesús recibe el reino, sino que también los santos toman posesión de él. Apocalipsis 19:20 dice: Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Apocalipsis 20:4 dice: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todo esto se va a cumplir tanto espiritual como literalmente en el milenio, al final de la batalla de Armagedón, cuando bajemos a hacernos con el poder y nos sea entregado el reino. Por raro que parezca, dice que se nos va a entregar a nosotros, que lo pondrán en nuestras manos. ¿Qué es lo que sucede en la batalla de Armagedón? Que el Rey de Reyes se apodera del reino y nos lo entrega a nosotros. ¡Qué maravilla!, ¿no? Él nos entrega el reino. Siempre hablamos del reino de Dios, del reino de los cielos, del reino de Dios en la tierra, el reino de Jesucristo, el Rey de Reyes y todo eso. Es su reino, pero nos lo va a entregar a nosotros. Lucas 12:32 dice: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero mucha gente se vuelve muy teórica y tiene ideas confusas que después de que Jesús regrese vamos a estar por allá, en algún lugar llamado cielo o algo así. Pues bien, el cielo no va a estar por allá, en algún lugar. Va a estar aquí mismo, en la tierra, un cielo en la tierra durante el milenio. Vamos a regir y a reinar con Cristo aquí mismo en la tierra, sobre las naciones y la gente que no se haya salvado, que no haya sido destruida por los juicios de Dios que descargó sobre el anticristo. Todos los días millones de cristianos por todo el mundo rezan: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero estoy seguro de que la mayoría de ellos no aprecian verdaderamente la magnitud de este enunciado en la oración del Señor y cuán literalmente se va a hacer realidad y se va a cumplir. Va a ser como el cielo en la tierra. La voluntad de Dios será hecha y su reino estará aquí, como en el cielo, así también en la tierra. Y seremos sus agentes, haciendo cumplir su voluntad, rigiendo y reinando con él sobre la tierra. Daniel 7:28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Aunque Daniel nos cuenta que ver todo este horror lo atribuló a tal punto que se sintió visiblemente desmejorado, esto nos permite leerlo y alegrarnos que la victoria final será nuestra. Se avecinan tiempos muy difíciles y a todas luces parecerá que iremos perdiendo, pero al final saldremos triunfantes. Acerca del hombre de pecado. Si estamos en lo correcto al pensar que la cuarta bestia corresponde al reino de hierro de la imagen del sueño de Daniel 2, el Imperio Romano entonces, por definición, a Daniel fue dado conocimiento sobre sucesos posteriores a su tiempo. ¿Qué sucesos? Una de las maneras por las que se me hace más fácil proseguir es detenerme un momento y comenzar a reunir los conceptos centrales, los cuales parecen ser los siguientes. Primero, una bestia increíblemente poderosa con 10 cuernos y un pequeño cuerno que habla grandes cosas. 2. La bestia hace guerra contra los santos y los vence. 3. El Hijo del Hombre llega en las nubes del cielo. 4. El tribunal celestial juzga a la bestia y la destruye. Y 5. Los santos reciben el reino. Entonces, razonablemente, quizás nos preguntemos, ¿hay algún otro lugar en la Biblia en el que leamos algo parecido? Sí lo hay. En el libro del Apocalipsis, capítulo 13, nos encontramos con una descripción de una bestia increíblemente poderosa. Y tiene muchas características compartidas con la bestia de Daniel. Tiene 10 cuernos, que se dice que son 10 reyes. Habla grandes cosas, hace guerra contra los santos y los vence. Su autoridad es ilimitada. En Daniel por tiempo y tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis por 42 meses, 3 años y medio. Y 5, la bestia del Apocalipsis combina las características de las primeras 3 bestias de la visión de Daniel, como un leopardo con pies como de oso y boca como la de león.
Estas similitudes son extraordinarias. Además, la bestia en Daniel es juzgada en el contexto de la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. La bestia en Apocalipsis es destruida por el jinete del caballo blanco que viene a la tierra desde el cielo, descrito como la palabra de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por seguro Daniel y Apocalipsis están describiendo lo mismo, usando un lenguaje altamente simbólico y muy parecido. La pregunta entonces es, ¿qué realidad simboliza la bestia? Para poder contestar esa pregunta, quizás nos preguntemos si las Escrituras hablan en algún otro lugar sobre algo parecido. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo escribe lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Parece que aquí Pablo está describiendo en un lenguaje directo lo que Daniel y Apocalipsis describen de una manera simbólica: el último tipo de poder mundial que será destruido por la venida de Cristo.